Un saludo a todos, les habla Carlos. Vamos a realizar el análisis de media semana para buscar algunas oportunidades. Ya habíamos mencionado desde la semana pasada que este movimiento alcista de los índices se veía más bien como un movimiento correctivo, ya que denotaba una disminución de volumen conforme el movimiento se desarrollaba, lo cual indica falta de interés institucional en unirse al movimiento para llegar a precios más altos. Más bien parece una corrección del movimiento bajista. La corrección ni siquiera llega al 50%, y a menos que llegue al 50% y sobre todo que supere ese 50%, difícilmente podríamos hablar de un cambio de tendencia, sobre todo con ese volumen tan pequeño. El viernes pasado en el Nasdaq, que es el índice más fuerte, tuvimos una señal interesante. Esta formación indica que los traders comienzan a comprar en estos niveles y se comienza el movimiento alcista. Es una formación prácticamente como un tazón, como un plato. Decidimos entrar en una posición exactamente aquí. Una vez que se supera, esa es la gráfica de una hora, esos niveles donde se había encontrado soporte, sobre todo con esta vela martillo alcista, ya con un incremento de volumen. Decidimos entrar en una posición cuando llegamos alrededor de los 90 pips o ticks, como se conoce en el mercado de futuros. Decidimos cerrar el trade porque estaba teniendo muchas dificultades superando estos niveles. Y al ver el final del movimiento, vimos como simplemente se aprovechó para atraer a traders a comprar este movimiento alcista, que estaba prácticamente cerca, como podemos ver, de estos máximos. Y después los traders institucionales descargaron toda la posición que habían adquirido en los niveles más bajos. Aquí podemos ver estas dos fuertes velas bajistas con un gran incremento de volumen y las velas que tienen la mayor cantidad de volumen de toda la sesión de trading de Nueva York, lo cual confirmaba nuestras dudas de que el movimiento fuera a ser duradero. Si analizamos el volumen, y por eso el análisis de marco temporal múltiple aquí en la gráfica de 4 horas, esta es la sesión más activa de Nueva York, donde el mercado de acciones está abierto, y vemos cómo primero veníamos con el movimiento bajista, se detiene el movimiento bajista, el cual tiene un incremento, un volumen que va disminuyendo hasta que se detiene el movimiento. Vemos después esta vela, por ejemplo, con la mayor cantidad de volumen. Es un movimiento alcista, hay una corrección, aquí no hay volumen fuerte hacia la base de la vela, hay un nuevo movimiento alcista aquí, pero parece ser el último empuje que tiene el mercado. Después hay una corrección bajista y ahora simplemente se superan estos máximos. Aquí con esta vela se absorben las órdenes de los traders de rompimientos, pero la vela cae y cierra la parte más baja como una martillo bajista. Este empuje alcista es conocido como una sacudida invertida y tiene una gran cantidad de volumen. Y aquí es donde vemos que, al igual que esta vela, ya tenía mucha venta, mucho volumen. Aquí se empuja el precio por encima de estos niveles y ya después tenemos nuevamente acá otra vela con una gran cantidad de volumen y una martillo bajista que cierra los niveles más bajos, indicando fuerte venta. Entonces tuvimos el final del trimestre también, donde los tradicionales dan cuentas de los resultados, y a menos que veamos volumen alcista, donde las velas terminen fuertes alcistas, muy probablemente continuemos con esta corrección.
El oro también, después de que se liquidaron tantas posiciones en las acciones donde el movimiento bajista fue tan fuerte que requirió que algunas instituciones financieras cerraran posiciones en todos los instrumentos que tenían para poder hacer el pago del margin call, nuevamente regresó a un movimiento alcista. Aquí ya se notaba la compra institucional, la vela cierra en la parte alta con una gran cantidad de volumen. Aquí se revisitan los niveles bajos de la vela sin volumen. Ya no hay presión de venta y tuvimos el movimiento alcista. Ya ha regresado más o menos a la normalidad, es decir, acciones bajistas, movimiento alcista de los metales. La plata no tuvo una recuperación tan decisiva como el oro y por lo tanto tenemos una divergencia entre los dos metales. En cuanto al petróleo crudo, había hecho un mínimo alrededor de 20.50 dólares por barril. Se realizó una sacudida por debajo del nivel redondo psicológico, 20 dólares por barril. Aquí la tenemos, se ve como una sacudida en dos velas. ¿Okay? Si unimos las dos velas, tendríamos una formación prácticamente así. Se conoce como una sacudida o una reversa de tendencia en dos velas. Y cuando vimos esta sacudida, después el precio regresa a la parte alta de la sacudida y ya no hay presión de venta, ya no hay volumen, ya no se ve más interés de la parte de las instituciones por el momento en empujar el precio por debajo de esos niveles. Decidimos entrar en una pequeña posición simplemente para probar un poco el mercado. Aquí está, entramos justo en la corrección después de la sacudida que fue esta. Ya vemos que aquí se sostuvieron los niveles, hay muchas agujas bajistas denotando compra. Aquí vemos el volumen realizado durante la sacudida. Llevamos ahorita 84 ticks. Estamos obviamente con un stop muy cerca de los mínimos. Es una pequeña posición simplemente para ir probando el mercado. Esta sacudida era obvia sobre ese nivel redondo psicológico, 20 dólares por barril. Y la cerraremos en los primeros indicios de debilidad. Por ejemplo, en estos niveles donde hubo la venta y la corrección bajista después de las sacudidas y dificultades superándolos, lo vamos a estar revisando y de ser así cerraremos la posición. De superar estos niveles, hacer otra corrección y tener bajo volumen, pues podríamos añadir a nuestra posición. Ese es el plan que tenemos para este trade. En cuanto a las divisas, ahora que corrigieron alcista las acciones americanas, también hubo una corrección alcista de todas las divisas en contra del dólar americano, que se ha vuelto el instrumento financiero de protección que han visto los grandes inversionistas. Por eso ha fluido tantos capitales hacia el dólar americano. Todas las demás divisas, según la que esté más débil, tiene menos o mayor movimiento, pero todas tuvieron esa corrección. El euro también. Y ahora que comenzamos a tener que se puede reanudar el movimiento bajista de las acciones y los índices americanos, también podría reanudarse el movimiento bajista de las demás divisas y estaremos vigilando para tomar trades ahora bajistas en las divisas, en los pares de Forex, por ejemplo, euro americano, libra americano, australiano americano, trades bajistas en venta corta si continúan las acciones a la baja y tenemos las señales correspondientes. Y eso es lo que tenemos en este informe.